Bien, ahí empezamos. Bueno, en esta clase entonces, como la tenemos pautada, vamos a empezar a hablar de los elementos de las obligaciones y vamos a empezar a hablar de, en este caso, de los sujetos de las obligaciones, para después dar paso a otros de los elementos que son la prestación o contenido, el objeto y la causa. ¿Sí? Ujú. Profe, los Miren, sujetos es el deudor y los deudores, ¿no? el Y deudor y la el acreedor. obligación. Exacto. Ah, listo, listo. El deudor y el acreedor. Gracias. Lo que ustedes van a ver cuando estudien o empiecen a estudiar el tema, es que cuando hablamos de los sujetos como elemento de las obligaciones, es decir, las obligaciones tienen que tener indefectiblemente estos elementos que son esenciales, ¿sí? Porque si no, no hay obligación. Si alguno de estos elementos no está dado, entonces vamos a llegar a la conclusión de que no estamos frente a una obligación válida, ¿sí? Si no, Claro, la obligación, o sea, la obligación pasiva y la obligación activa, o sea, lo que es el deudor y el acreedor. no la obligación, porque la obligación se compone de todos los elementos de las obligaciones. Se compone de los sujetos, se compone del objeto, se compone de la prestación o también llamada contenido y también de la causa. Los sujetos son uno de los elementos, pero necesariamente los sujetos tienen que estar. ¿Sí? Los sujetos pueden ser activos o pasivos. Quizás eso es lo que vos estabas preguntando, pero no que la obligación es activa o pasiva, sino que es... Claro, claro, o sea, que el acreedor es un sujeto activo y el deudor es pasivo. Bien. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, hablamos o podemos identificarlo como el quién de la relación jurídica obligacional. Ya definimos en la clase pasada que la obligación es una relación jurídica que contiene un deber jurídico por el cual uno de los sujetos, que es el deudor, asume una prestación en favor de otro de los sujetos, que es el acreedor. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos un poco analizando eh, la clase pasada. Entonces, esa relación jurídica obligacional de la que hablamos eh, tiene elementos, entre ellos los sujetos. Y el sujeto es el quién. ¿Sí? Yo necesito identificar quién. ¿Sí? Quién es el sujeto en esa relación jurídica obligacional. Y hay dos tipos de sujetos. El sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Cuando nosotros veamos el pago, vamos a ver que también acá van a aparecer sujetos, pero estos sujetos en el pago, lo que va a suceder es que hay una inversión de roles. ¿Por qué? Porque en el pago, el sujeto activo ya no va a ser el acreedor, sino que va a ser el deudor. ¿Por qué? Porque es él el que tiene que pagar. Y el sujeto pasivo va a ser ya no el deudor, como sucede en la obligación, sino que va a ser el acreedor. ¿Por qué? Porque es el que tiene que recibir el pago. Igualmente, cuando hablemos de pago, a los sujetos los vamos a identificar como solvens y accipiens, ¿sí? Es decir, el solvens va a ser el que tiene que pagar, el que ocupa el rol activo, y el accipiens va a ser el que recibe o aquel que ocupa el lugar de, eh, o el rol, ¿sí? De sujeto pasivo. ¿Por qué no los identifico como deudor y acreedor? Porque vamos a ver que solvens no solamente va a ser el deudor, sino que van a aparecer otros sujetos, y accipiens no solamente va a ser el acreedor, sino que también van a aparecer otros sujetos que van a ocupar este rol. ¿Se entiende hasta acá? Bien, entonces, volvamos a la obligación. Entonces dijimos que en la obligación el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. ¿Por qué les parece que eh, en la obligación el sujeto activo es el acreedor? ¿Y por qué les parece que en la obligación el sujeto pasivo es el deudor? Se me ocurre que es activo porque puede realizar acciones. Exacto. El sujeto activo es porque, o lo podemos, digamos, identificar con la facultad que tiene el acreedor para
ejercitar las acciones tendientes a la obtención de la prestación debida, ¿sí? Y el sujeto pasivo va a ser el deudor porque tiene que soportar esos poderes de agresión patrimonial. Siempre la agresión de la que hablamos, ¿sí? La agresión legal, en cuanto a las herramientas con las que cuenta el acreedor, eh, hablamos de agresiones o de acciones patrimoniales que solamente pueden tener incidencia en el patrimonio del deudor. Por supuesto que el acreedor no puede forzadamente obligar al deudor a que lleve adelante una obligación de hacer. Si no lo quiere hacer, si no quiere cumplir con la prestación que ha asumido en una obligación de hacer, no lo puedo obligar por la fuerza, ¿sí? Si yo contraté a Pedro para que me pinte esta casa y Pedro no lo hace, bueno, no puedo ir con un arma o a golpes de puño y obligarlo a que cumpla con la prestación de vida. No. Bueno, tendré otras herramientas que me da el ordenamiento jurídico para obtener la ejecución específica o para obtener el pago de una indemnización que viene a jugar por equivalente frente al incumplimiento de la prestación debida. Y en ese caso, bueno, podré optar por la ejecución por otro a costa del deudor, de la cual hablamos en la clase pasada, pero no de la ejecución forzada, ¿sí? La ejecución forzada, forzosa, sí la voy a poder hacer operativa respecto de las obligaciones. De qué tipo de obligaciones les parece que puedo echar mano de una ejecución forzosa o forzada? Una deuda que se sacó un préstamo, ponele, se sacó un préstamo y la persona tiene una deuda con el acreedor. Y también hay un fiador por medio que salió como garante, ¿no? Sí, pero en En realidad ese caso. la ejecución forzada o forzosa lo que tiene como característica es que yo lo que busco es obtener la misma cosa que se ha asumido como objeto de la obligación. Es decir, si vos, Melanie, te comprometiste a la entrega de ese bolso que tenés ahí atrás o lo que fuese, ¿sí? Y yo quiero ese bolso, ¿sí? Bueno, podría iniciar una ejecución forzada para obtener la prestación de vida, que es la entrega de ese bolso, ¿sí? Eh, Claro, cuando son bienes materiales podés exacto, cuando forzar. estamos frente a una obligación de dar, ¿sí? Recordemos que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Recuerden, grábense en la mente esto que yo les digo de que la materia la necesito comprender, ¿sí? Necesito razonar. Si ustedes, o sea, ahora con esta explicación dicen, bueno, lo que está diciendo es una pavada, ¿sí? Y es una cuestión lógica. Pero yo necesito hacer ese clic, ¿sí? Para que esto que estoy capitalizando como información lo pueda, digamos, racionalizar y aplicar a las diferentes situaciones que vamos a ir viendo de acá en adelante a partir de la clase ya pasada, ¿sí? Con lo cual, si yo puedo hacer ese trabajo de razonamiento y de entendimiento de lo que estoy estudiando, la materia no les va a resultar complicada, ¿sí? De hecho, todo lo contrario, va a ser una de las mejores materias que van a cursar en la carrera de Derecho, pero se tienen que amigar con la comprensión y con el razonamiento de lo que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, si yo en un examen les preguntase esta situación, en qué casos puedo llevar adelante una ejecución forzada, bueno, desde el razonamiento y ahora que ya lo aclaramos, bueno, parece como lógico, ¿sí? Bueno, tiene que ser una obligación de dar, porque en una obligación de hacer, eh, no podemos obligar a alguien a que cumpla con la prestación de vida. Tendremos otras de los modos de ejecución que la ley nos da, otras de las herramientas para justamente obtener el cumplimiento de la prestación de vida y cuando no se pueda, una indemnización que viene a jugar por equivalente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pero pregunta? Sí, escucho. En el caso de la ejecución forzosa, ¿vale también si vos me prometiste en darme una máquina de coser y no me la diste, comprarla por otro lado y obligarte a que me la Obvio. pagues? Sí, obvio. Está bien. Sí. O sea, uno cuenta con todas las herramientas. Hay que ver qué es lo que en realidad uno utiliza, digamos, en la ejecución específica, ¿sí?
quizás yo quiero ese bolso de Melanie, no quiero otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Melanie me puede Claro. decir, mirá, no tengo este bolso, tengo otro bolso, ¿sí? Y Eh, si lo vendo, ¿Cómo? Y si vos lo vendés, bueno, la cosa se perdió, ¿sí? Entonces, en ese caso, no va a proceder, no es posible eh, en ese supuesto una ejecución específica, ¿sí? claro, pero ahí por otras vías de ejecución se puede cobrar el mismo bolso, o sea, el mismo monto, capaz que con intereses. Después tendrás que pagar los daños que genera el incumplimiento de la obligación, ¿sí? Eh, Ahí va a estar la cuestión, ¿sí? Hay que ver si el incumplimiento es inimputable o es imputable. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos, cuando lleguemos a la etapa que tiene que ver con el incumplimiento, ¿sí? No solamente va a ser la acción de la ejecución, sino también las acciones tendientes a la reparación de los perjuicios, y eso tiene que ver con el análisis de la responsabilidad civil que vamos a ver un poco más adelante. Eh, pero recordemos que cuando hablamos de pago, ¿sí? El pago es el cumplimiento de la prestación debida, ya sea que la obligación es de dar, de hacer o de no hacer. Un poco lo que les decía en la clase pasada. Si yo asumí como prestación que voy a hacer pintar una habitación y pinto la habitación, bueno, pagué, ¿sí? Porque la prestación debida consistía en esa obligación de hacer, pintar eh, esa habitación, ese cuarto. Si la obligación es de dar y consistía en la entrega de un bolso, bueno, pago cuando entrego el bolso, ¿sí? Si la obligación es de no hacer, también ya lo habíamos aclarado, bueno, cuando no hago nada, ¿sí? También estoy pagando. En esto consiste el pago, porque a veces se confunde el concepto del pago y se dice, no, bueno, pago es cuando entrego una suma de dinero. No, o sea, el pago es el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Es decir, aquello que se ha asumido como prestación, eh, se tiene que cumplir. Cuando se cumple, después vamos a ver qué requisitos tiene que tener eh, el pago para que estemos hablando de un pago en los términos obligacional, porque también el pago tiene dos principios que lo definen, básicos, que son el principio de la identidad, ¿sí? Y de la integridad, y también hay otros principios que tienen que ver con el momento de la entrega, etcétera, o del cumplimiento, mejor dicho. Eh, pero solamente va a haber pago, ¿sí? Cuando se cumpla con la prestación debida. Si yo tengo que entregar un bolso, ¿sí? Y le digo a la persona, mirá, la realidad es que nada, me arrepentí, me lo quiero quedar, eh, te voy a entregar el equivalente, ¿sí? Que son, el bolso en el mercado sale 10.000 pesos, y la otra persona, el acreedor, me lo acepta, ahí no hay un pago, ¿sí? Porque únicamente hay pago, ¿sí? Cuando se cumple con la prestación debida, cuando yo entrego el bolso que he asumido en esa obligación de dar. Si la obligación se extingue, se puede extinguir por otro modo de extinción, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero si se extingue por otro modo de extinción, no habrá pago, ¿sí? Habrá otro modo de extinción, pero diferente del pago, ¿sí? Si yo digo, bueno, en vez de entregar el bolso, mirá, la realidad es que el bolso me arrepentí porque me gusta, me di cuenta que no lo voy a conseguir de nuevo, te entrego un celular, ¿sí? En lugar del pago, bueno, no va a haber pago, ¿sí? Habrá otro modo de extinción que después lo vamos a ver cuando avancemos en lo que tiene que ver con los modos de extinción. ¿Ok? Bien. Entonces, estábamos con la cuestión de los sujetos, ¿sí? De esto del quién de la relación jurídica obligacional. Necesariamente en la obligación tiene que haber uno o más sujetos activos y uno o más sujetos pasivos. También después, cuando veamos un poco más adelante en la materia, pero también lo tenemos que traer para poder analizar esto de la multiplicidad de sujetos, de la pluralidad de sujetos que se pueden presentar en las obligaciones, tenemos que hablar, ¿sí? De este tipo de obligaciones de pluralidad de sujetos. Ustedes me dirán, oh, pero ese tema está cuando veamos clasificación de obligaciones. Sí,
pero la realidad es que no podemos analizar a los sujetos de la obligación desconociendo, ¿sí?, que hay obligaciones de pluralidad de sujetos. Es decir, las obligaciones no necesariamente se van a entablar entre un deudor y un acreedor. Puede haber una pluralidad de, del lado activo, una pluralidad del lado pasivo o una pluralidad mixta. Esto quiere decir, puede ser que haya una pluralidad de acreedores frente a un deudor común, puede ser que haya un acreedor común frente a una pluralidad de deudores, o que haya una pluralidad de deudores y una pluralidad de acreedores. Solidarias En puede es- ser también. exacto. Eso funciona en las obligaciones mancomunadas. Las obligaciones con pluralidad de sujetos se llaman obligaciones mancomunadas, ¿sí? Estas obligaciones mancomunadas a su vez se clasifican en simplemente mancomunadas o solidarias. En ambos casos, tanto en las simplemente mancomunadas como en las solidarias, hablamos de obligaciones mancomunadas y la característica que presentan es que hay una pluralidad de sujetos, ¿sí? Después vamos a ver, Cuando hay un garante, profe, por ejemplo, el garante cuando hay varios, claro. alquiler de departamento. Sí, exacto. O puede suceder que en la misma obligación, ¿sí?, se pacte que haya una pluralidad de deudores o de acreedores, ¿sí? Cuando dos o más asumen una deuda. También sucede con la responsabilidad, lo vamos a ver cuando veamos lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, pero no sé si ustedes saben, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores de edad que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental. Esto quiere decir que si hablamos, es una responsabilidad que surge de la responsabilidad parental, ¿sí? Eh, ¿Cuál era la otra, profe? ¿Solidarias? y simplemente mancomunadas. Eh, Bien. Vuelvo a esto, el artículo 1755 lo que dice es, bueno, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores de edad que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental. Esta responsabilidad de los padres es objetiva. Esperen que ¿Cómo es el artículo, profe? ahí voy. Dice el artículo 1754. Dice, los hechos de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Eh, y el artículo 1755 aclara que esa responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los supuestos en los cuales la ley establece la solidaridad, ¿sí? Quiere decir que ambos padres tienen la obligación de reparar los daños que puedan llegar a causar sus hijos, y esta obligación es solidaria, ¿sí? Hijos menores de edad, es decir, que tengan menos de 18 años, eh, y después hay que ver si este menor que causa el daño posee. Profesores, serían las personas, o sea, con restricción de capacidad. No, serían los casos en los cuales hay menores de edad y sus padres responden por los daños causados por los hijos menores de edad, ¿sí? Es decir, Gracias. de menos de 18 años. Después lo que hay que ver es eh, si ese menor tiene responsabilidad o no, porque hay que ver si tiene o no tiene discernimiento. ¿Se acuerdan cuando vieron? Claro, el artículo 26 habla, creo, de eso. Exacto. Cuando vieron elementos de derecho civil, que vieron el tema de la capacidad y del discernimiento, el discernimiento para los actos ilícitos se adquiere alguien que me diga, 10. ¿cuánto? A los 10, me confundía siempre, a los 10 A los 10 para años, ilícitos. ¿sí? Entonces, un menor, ¿sí? Que es mayor de 10 años, vuelvo a recalcar el concepto, menor, ¿sí?, pero que es mayor de 10 años, posee discernimientos para los actos ilícitos, por ende, si genera un daño por un accionar ilícito, bueno, los padres no dejan de tener una responsabilidad solidaria
en los términos del artículo 1754, pero esa responsabilidad va a ser indirecta, porque ese menor que ya tiene discernimiento porque tiene más de 10 años, tiene una responsabilidad directa. Por eso es que el código aclara y dice, sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que pueda llegar a tener el menor, ¿sí? Porque en ese caso va a haber una responsabilidad concurrente entre el menor y los padres. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero si perdón, capaz Sí. que con un ejemplo, si el nene menor de 11 años entra a una librería y rompe 5 libros, Sí, no tiene patrimonio con que pagar al librero o al comerciante, tienen que los bien, padres pagar esos libros que rompió. está ¿Cómo puede bien. ser que Por eso, sean? por eso, pero ahí los padres, esa responsabilidad de ellos es indirecta, ¿sí? No es directa, porque el menor ya posee discernimiento. Diferente hubiese sido si ese menor, en el mismo ejemplo, tenía 9 años. Al carecer de discernimiento, ¿sí? La responsabilidad directa recae en cabeza de los padres. Hasta ahí quiero que entiendan eso. Y ahora les voy a preguntar, les voy a aclarar, o sea, en qué reside, ¿sí? Si la responsabilidad es directa o indirecta. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, ¿en qué reside que los padres tengan una responsabilidad directa o indirecta? En que todo aquel que tiene una responsabilidad indirecta tiene una acción de repetición, ¿sí? Contra el responsable directo en virtud de lo que hubiese pagado por el hecho del responsable directo, ¿sí? Esto quiere decir que esos padres, ¿sí? Conservan una acción de repetición para obtener de su hijo lo que hubiesen pagado por el accionar de su hijo. Le dirán, bueno, pero, o sea, si estamos hablando de un chico de 11 años, bueno, puede ser que ese chico de 11 años reciba, sea declarado heredero por un testamento, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendrá un patrimonio respecto al cual los padres van a poder recuperar lo que han pagado por el accionar del responsable directo. Entonces, no es lo mismo ser responsable directo que ser responsable indirecto, ¿sí? Porque la responsabilidad indirecta me otorga la herramienta de la acción de repetición y después lo vamos a ver. Y es uno de Profe, los... no entiendo lo que es hacer referencia a la acción de repetición. Ahí justo se cortó, de vuelta. Sí, que mencionás la acción de repetición y no lo pude entender bien, no sé si lo La podés acción de por ahí. repetición es una acción para repetir, ¿sí? Para que algo que yo pagué, ¿sí? Vuelva a mi patrimonio, sea porque lo pagué sin causa o sea porque lo pagué eh, siendo responsable indirecto, ¿sí? O porque lo pagué siendo un obligado, pero pagué en exceso de lo que tenía que pagar. Cuando nosotros veamos estas obligaciones de pluralidad de sujetos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que acá veo en la pantalla a Mabel, a Victoria, a Ulises, a Liliana y a Nelson, ¿sí? Bueno, a Nelson no lo veo, está con la foto nada más, ahí con un paisaje. Pero al margen de eso, supongamos que ahí lo vi. Eh, Supongamos que todos, ¿sí? Asumimos, somos dos, cuatro, cinco, somos seis codeudores, ¿sí? De una obligación solidaria. ¿Qué va a pasar? La característica que tiene la obligación solidaria, ¿sí? Es que cualquiera de nosotros, o sea, un poco estoy spoileando temas que vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es que esta materia es tan integral que no podemos estudiarla de modo estanco, aislado. No es como, no sé, como estudiar historia, que digo, bueno, estudio un capítulo de la historia, un año, y ahí se terminó la cuestión, ¿sí? Bueno, no, acá necesito interconectar todos los conceptos, ¿sí? Y esta es la manera de estudiar la materia. Por supuesto que para ustedes es mucho más complejo porque no conocen la materia, pero bueno, nosotros damos esta materia hace, no sé, 25 o 30 años, entonces tenemos esa capacidad de poder conectar todos los conceptos, ¿sí? Y es ahí, digamos, la tarea nuestra de llevarles todas las herramientas para que ustedes entiendan o razonen y comprendan cómo estudiar cada uno de los institutos que vayamos viendo. Por supuesto que hoy no es el objetivo de esta altura de la materia que ustedes conozcan
las obligaciones de pluralidad de sujetos, pero sí, o sea, porque es inmenso el análisis de las obligaciones solidarias, simplemente mancomunadas, pero sí que tengan, digamos, el concepto general, ¿sí? De cuándo estoy frente a una obligación de pluralidad de sujetos y cuándo estoy frente a una obligación de que sea simplemente mancomunada o solidaria. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a estudiar, ¿sí? Les va a resultar mucho más fácil el estudio, porque van a decir, ah, sí, yo ya entiendo, o sea, por qué están diciendo que en este caso, bueno, se asimila a una obligación solidaria, ¿sí? Porque ya tengo el concepto, ya entiendo cómo funciona, ¿ok? Profe, le hago una consulta, es Sí, muy es así al azar, ¿no? Yo trabajo en una terciarizada, entre comillas, supuesto, es algo, nada, que quiero sacarme una duda. Trabajo en una empresa terciarizada para otra empresa, hago prestaciones para otra empresa. Me echan de mi, o sea, de mi empresa, ¿no? Y yo puedo pedir, tiene un nombre esto, que es también solidario, la extensión de la eh, responsabilidad, la responsabilidad solidaria a la y, empresa donde yo prestaba servicios. obvio, ¿sí? Y tiene la obligación de responder, ya que no responde Obvio. tiene otro nombre también. Pero eso está O sea, específicamente regulado en la Ley de Contrato de sí, Trabajo, ¿sí? Que regula la extensión de la responsabilidad. la responsabilidad solidaria. Ahí está. Exacto. Es este supuesto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Acá estaba Mabel, Victoria, Ulises, Liliana y Nelson, ¿sí? Y yo asumimos una obligación solidaria, o somos responsables solidarios de una obligación. ¿Qué pasa? La característica que tiene la obligación o la característica que tiene la solidaridad es que el acreedor, ¿sí? Le puede reclamar a cualquiera, ¿sí? El todo de la deuda. Es decir, que supongamos que Melanie es la acreedora y dice, "Mm, no, Mabel no me interesa porque no tiene nada, Victoria menos, ¿sí? Ulises menos, Liliana no sé si le voy a poder sacar algo, Nelson, bueno, nada, tiene más deudas que, que cualquiera, voy por Marcelo, o sea, porque sé que tiene un capital, un patrimonio, y de ahí voy a poder cobrar. Entonces, ¿qué viene? Ella viene y me reclama a mí, al ser una obligación solidaria, o sea, yo estoy obligado al pago íntegro de la deuda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo pagué por encima o por exceso de mi cuota parte, porque en realidad, salvo que esté regulado expresamente una situación diferente, todos vamos a pagar una cuota aparte en partes iguales, con lo cual esa deuda se debería dividir entre Mabel, Victoria, Ulises, Liliana, Nelson y yo. Con lo cual, cuando yo pago, ¿sí? La totalidad de la deuda, bueno, por un lado, lo que tiene que ver con el vínculo obligacional con Melanie se extingue, porque bueno, ella ya se extinguió por el pago, ¿sí? Ella ya cobró. Pero esto no quiere decir que yo no voy a poder cobrarle a Mabel, a Victoria, a Ulises, a Liliana y a Nelson lo que pagué en exceso de mi cuota parte, ¿sí? Y que es la cuota parte que a cada uno de ellos les corresponde. El problema con el que me voy a encontrar es que eh, si Mabel es insolvente, no le puedo cobrar a Victoria eh, el remanente de la cuota de Mabel, ni a Ulises, ni a Liliana, ni a Nelson. A cada uno de ellos nada más voy a poder repetir su cuota parte de la deuda. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, esa es la ventaja con la que cuenta el acreedor, ¿sí? Porque en las obligaciones simplemente mancomunadas, Melanie solamente le puede cobrar a cada uno de los codeudores su cuota parte en la deuda. Es decir, supongamos que somos seis y la deuda es de 120. Bueno, a Mabel le puede cobrar 20, a Victoria le puede cobrar 20, a Ulises 20, a Liliana 20, a Nelson 20 y a mí 20. Si Mabel no tiene bienes y es insolvente, bueno, la que termina perjudicada es Melanie, porque no le puede cobrar a Victoria, no le puede cobrar a Ulises, ni a Liliana, ni a Nelson, ni a mí, esos 20
que no le puede cobrar a Mabel. ¿Se entiende? Veo caras ahí como de... Sí, se entiende, profe. Y En eso las, serían las simplemente. en las simplemente mancomunadas. En las solidarias, el perjudicado, ¿sí? Ya no es el acreedor, sino que es el deudor. Porque si el deudor después va a tener que repetir, ¿sí? Contra cada uno de ellos lo que hubiese pagado en exceso de la cuota parte. ¿Sí? Vos estás habilitado por ser solidarios con ellos en un primer tiempo, a hacer esa repetición. Exacto. Eso es lo que quiere decir la acción de repetición que alguien me preguntó, no sé quién, creo que Ley, pero no sé quién es Ley. Me imagino que debe ser Sí, Leila. Leila. Bien. Eso quiere decir la acción de repetición, la acción que te da el ordenamiento jurídico para obtener si pagaste el exceso de tu cuota parte, si pagaste algo sin causa, eh, bueno, etcétera. ¿Sí? Si pagaste como un responsable indirecto, ¿sí? Tenés la acción de repetición eh, contra el responsable directo, si mejoran su situación económica y tiene bienes, porque si te atacan a vos como responsable indirecto, es porque el responsable directo en ese momento no tiene bienes, ¿sí? Porque si no es él el que debería responder. ¿Se entiende? Es lo mismo que sucede con la fianza, ¿sí? Bueno, en la fianza hay un responsable directo que es el que asumió la deuda. Si vamos contra el fiador es porque, bueno, evidentemente el deudor no tenía bienes, ¿sí? Con los cuales solventar la obligación o la deuda. ¿Estamos bien? Pero, sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, esto venía que eh, necesariamente tiene que haber un deudor y tiene que haber una obligación, pero, perdón, un deudor y un acreedor en la obligación, pero puede haber una pluralidad de sujetos de un lado o del otro. Eh, Estos sujetos pueden ser determinados ab initio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ab initio es, se lo voy a escribir acá en el chat. Ab initio quiere decir desde el momento del nacimiento de la obligación está determinados quiénes son los sujetos de esa obligación. Es decir, A y B, A es el acreedor, B es el deudor. Pero también pueden estar indeterminados al momento del nacimiento de la obligación. Lo importante es que los sujetos se determinen al tiempo, ¿en qué momento les parece que es necesario que los sujetos estén determinados? En el A momento la del hora del cumplimiento de la pago. obligación. El del pago. Al tiempo del cumplimiento de la obligación. Exacto. Al tiempo del cumplimiento de la obligación, necesariamente tienen que estar determinados quiénes van a ser los sujetos eh, de la obligación. Y uno de los casos es el que tiene que ver con las obligaciones propter rem, de las cuales la clase pasada íbamos a empezar a hablar y no hablamos, porque bueno, terminamos abarcando otras cuestiones u otros temas. Estas obligaciones propter rem son también denominadas ambulatorias. ¿Cómo se escribe perdón, ¿cómo se Propter, escribe propter rem. Propter rem. Ahí Camila lo escribió. Estas son obligaciones que existen en razón de una relación de dominio o posesión que se tiene respecto de una cosa, ¿sí? Y que van a gravar indeterminadamente al poseedor de una cosa que es determinada. Con lo cual, este es un típico
caso en el cual puede ser que no esté indeterminado quién es eh, el sujeto deudor de esta obligación, pero este sujeto va a estar determinado al tiempo del cumplimiento de la obligación porque es el que en ese momento sea o el dueño de la cosa o tenga la posesión de esa cosa. Profe, le hago una consulta. Esto está ligado más o menos con las mancomunadas solidarias. Mm, mm. No, no. Eh, no, tiene que ver con obligaciones que siguen, que graban a una cosa, ¿sí? Entonces, eh, para yo saber quién es el obligado al pago, ¿sí?, de ese gravamen, bueno, tendré que ver al tiempo del cumplimiento eh, del pago de ese gravamen, quién es el dueño o quién es el poseedor. Les adelanto, el ejemplo típico es el de las expensas, ¿sí? Eh, entonces, ¿quién es el obligado al pago? Bueno, el poseedor al momento del vencimiento de cada una de las expensas o el dueño de esa propiedad, ¿sí? Las características que tienen estas obligaciones propter rem o los caracteres es la ambulatoriedad en el sentido de que si la cosa se transmite a un tercero, también la obligación se transmite. eh, por eso es que lo importante es determinar quién es el dueño de esa cosa o el poseedor al tiempo de que la prestación se torne exigible, ¿sí? Y otro de los caracteres que presentan estas obligaciones propter rem es el abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que genera este carácter es que se puede eximir de responsabilidad siempre que se abandone esa cosa. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué pasa con las expensas? Las expensas están reguladas, o la obligación derivada de las expensas está regulada en el Código Civil. Ahí ya les digo el artículo. Artículo 2046 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Fíjense en que dice, el propietario está obligado a, en el inciso C, pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en las expensas no se da el carácter del abandono, porque por más que yo abandone la cosa, siempre que siga figurando como titular dominial de esa propiedad, iré generando una deuda en cabeza mía. Pero sí tiene el carácter de ambulatoriedad, con lo cual también entra dentro de una obligación propter rem. Bien, entonces, esto Perdón, venía. profe, pero podemos volver con este. O sea, Sí, son las que se heredan, se transmiten de una relación real que existe una persona y una cosa. exacto. Pero, o sea, Se transmiten en función de que el obligado al pago, ¿sí?, de la sí, obligación va a ser el que al momento del cumplimiento de la obligación detente, ¿sí?, la posesión o sea el dueño de esa cosa, ¿sí? Entonces, es una obligación que vamos en la ambulatoriedad, el carácter de la ambulatoriedad lo que quiere decir es que esa obligación va a ir trasladándose, ¿sí?, en cabeza de los sucesivos o de las sucesivas transmisiones que se hagan de esa cosa, porque esa deuda sigue a la cosa, no sigue a la persona, ¿sí? y de la cosa y no sigue a la persona. Como un servicio. No tengo más ejemplos que el de las expensas, por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Por ejemplo, Que sigue a la cosa y no a La la patente persona. del auto. las servidumbres de paso, ¿sí? En los casos de servidumbre de paso, la obligación de, si yo tengo un fundo, una propiedad en la cual hay una servidumbre para que varios puedan pasar por el mismo lugar para tener un acceso a
eh, a esas propiedades, ¿sí? Bueno, Ujú. tengo una obligación de servidumbre de paso. Esa obligación de servidumbre de paso, cuando transmito la propiedad, ¿sí? Se transmite a quien en ese momento adquiera la propiedad, y así Ok, sucesivamente, ¿sí? bueno, está Eh, bien. La patente que dijo la compañera también podría ser un ejemplo. También Independientemente de quién sea el dueño, va a seguir teniendo. se transmiten los Ok. impuestos, etcétera. Ujú. Sí, todo lo que grave una cosa, ¿sí? Grave quiere decir que tenga relación con la cosa, ¿sí? Obligaciones que sigan a la cosa, que la siguen en el tiempo. Bien, entonces, esto venía a... sí, ya lo aclaramos ahí en el chat. Esto venía a que los sujetos pueden ser determinados o pueden ser indeterminados, ¿sí? Pero lo importante es que sean determinados al tiempo del cumplimiento de la obligación, ¿sí? O al tiempo del cumplimiento de la prestación. Y pueden ser determinados ab initio o no, ¿sí? O estar indeterminados ab initio. Otro de los requisitos de los sujetos tiene que ver con la capacidad, ¿sí? ¿Leyeron algo? Bueno, igual es como traer un poco los temas de elementos de derecho civil. Recuerdan que, bueno, obviamente que la obligación es es un acto lícito, es un acto jurídico. Lícito. ¿Qué es un acto jurídico? Ya Que cursamos adquiere derechos. un poco más completo. A ver. Profe, le hago una consulta. ¿Las personas incapaces algo que Pará, pueden pará, pedir pará. como... Ahí, pará, ahora te doy. A ver, si no, perdemos el hilo. Claro. Acordate la Pero pregunta. esa, bueno, derechos y obligaciones, o sea, como que es que genera relaciones. Porque los actos lícitos Bueno, pero son. vayamos un poco atrás, ¿sí? ¿Qué es un acto? Si yo tuviese que definir un Sí, acto jurídico, ¿sí? Yo te tengo a vos, Paula, y te digo, bueno, ¿qué es un acto jurídico? Es el derecho a las obligaciones. Es un acto voluntario que genera creación o extinción de derechos y obligaciones. Por ahí vamos. Recuerden que en la clasificación empezábamos por analizar los hechos, los simples hechos y los hechos jurídicos, ¿sí? Los hechos jurídicos que generan consecuencias son acontecimientos que generan algún tipo de consecuencia en el mundo jurídico. Pueden ser humanos o naturales. ¿Se acuerdan? A su vez, los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Y dentro de los hechos humanos eh, voluntarios, pueden ser lícitos o pueden ser ilícitos. Y dentro de los hechos humanos voluntarios lícitos, podemos clasificar a los actos jurídicos y a los simples actos lícitos, ¿sí? La diferencia está dada en que, ¿cuál es la diferencia entre un acto jurídico y un simple acto lícito? Que en el acto jurídico yo tengo la intención de celebrar ese acto y en el simple no. Quizás a raíz de otras razones se origina esa extinción, modificación o creación. Exacto, sí. La diferencia está dada, como dijo acá Camila, en que los actos jurídicos, las partes buscan, ¿sí? Las consecuencias jurídicas, sean crear, modificar, conservar eh, o extinguir derechos. En cambio, en el simple acto lícito, la consecuencia jurídica se genera por el solo hecho de que esa conducta, ¿sí? Se encuentre tipificada dentro de una consecuencia jurídica, como independientemente de cuál sea la voluntad de las partes. Si yo compro no sé, un lote, ¿sí? Y tengo perros,
bueno, no quiero que se me escapen los perros, ¿qué hago? Lo alambro, ¿sí? Alambro todo ese lote para que los perros no se me escapen. Lo hago por una cuestión práctica. Sin embargo, el derecho le está asignando, ¿sí?, una consecuencia jurídica porque al realizar actos posesorios, ¿sí?, me convierto automáticamente en un poseedor, ¿sí? Entonces, al ser poseedor, eh, el ejemplo en realidad está mal dado. Tendría que decir que en realidad ocupo una propiedad que no es mía, ¿sí? Porque si fuese mía, no voy a ser un poseedor, sino que voy a ser dueño, pero supongamos que ocupo un lote que, que está baldío, que no hay nadie, y realizo actos posesorios, pero en realidad no lo hago. Actos posesorios quiere decir que eh, llevo adelante actos en carácter de poseedor, ¿sí? Como alambrar, ¿sí? O hacer una casilla, lo que fuese. La realidad es que no lo hago a los fines de eh, quedar embestido en el rol de poseedor y que eso genere o que me permita, desde el punto de vista de las acciones reales, el día de mañana iniciar una acción posesoria tendiente a quedarme con esa propiedad. No, lo hago simplemente por un tema de utilidad, para que no se me escapen los perros o lo que fuese. Entonces, estoy llevando adelante un simple acto lícito que genera consecuencias jurídicas. Lo mismo sucede si escribo una novela, que en realidad lo hago, o escribo un libro, o pinto un cuadro, o lo que fuese. Bueno, lo hago por una cuestión de didáctica o de distraerme o de lo que fuese, pero no tiene ninguna finalidad en lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, ¿sí? No es que lo que busco es hacer una novela que lance al mercado y registrarla como de mi autoría, y sin embargo estoy colocándome, ¿sí?, dentro de las consecuencias que la ley regula o establece en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, la autoría. ¿Se entiende? Diferente es cuando llevo adelante un contrato de locación, o cualquier tipo de obligación, en la cual, bueno, la realidad es que estoy buscando, ¿sí?, determinadas consecuencias jurídicas eh, en función de la celebración de ese acto. ¿Está claro? Bueno, entonces, esto venía a, que alguien que me ayude, que estábamos hablando. de la capacidad de Obligaciones regular. prop terrem. Ah, no, estábamos hablando de la capacidad, ¿sí? Capacidad. Entonces, eh, la capacidad para, cuando vimos derechos y obligaciones, tenemos, para que el acto jurídico sea válido, se requiere que sea llevado adelante por una persona capaz, que tiene que tener capacidad de derecho y capacidad de hecho, esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la aptitud para poder ejercitar. Eh, bueno, no nos vamos a meter en el tema de la capacidad, pero bueno, para las obligaciones también necesitamos que el sujeto sea capaz. ¿Sí? Por supuesto que respecto a determinados actos eh, en los cuales el sujeto no posea capacidad de hecho, bueno, podrá ser suplida por un representante legal, como, como funciona en cualquier acto jurídico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Eh, y en lo que tiene que ver con los sujetos, estos sujetos, o la calidad de sujetos, mejor dicho, de la obligación, se puede transmitir. Ustedes lo van a ver en los manuales como transmisión de la calidad de sujetos. Puede ser por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad, o mortis causa. Por actos Como entre las vivos, sucesiones. exacto. Sí. Ay, ¿para qué vos ibas? Querías preguntar algo y yo te corté. Bueno, después avanzamos con esto y después volvemos. Sí, no, no, ya lo que yo quería preguntar ya lo dijo, Dale. profe, así Ok. que muchas gracias. Dale. No, no. Entonces, Profe, habías dicho transmisión de la calidad de sujeto y puede ser en dos casos, dijiste. claro, la transmisión de la calidad de los sujetos pueden ser por actos entre vivos, ¿sí? O por una transmisión mortis causa o por disposiciones de última voluntad. Vamos a las disposiciones o a la transmisión por disposición de última voluntad o mortis causa, ¿sí?
y que puede ser en el caso de los herederos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos adelantado que frente a la muerte de una persona, los herederos lo continúan, lo continúan en su persona, tanto en sus créditos como en sus deudas? Es decir, que si el causante era deudor, los herederos son deudores. Si el causante era acreedor, los herederos van a ser acreedores. Entonces, en este caso, hay una transmisión de la calidad del sujeto, ya sea dependemos de si el causante era deudor o acreedor. Pero supongamos que el causante, Juan, ¿sí?, fallece y deja una deuda. Entonces, yo que era el acreedor de Juan, bueno, antes tenía un acreedor individual, ¿sí?, que era Juan, y ahora supongamos que Juan tiene tres herederos forzosos, bueno, paso a tener tres, ¿sí?, codeudores. Es decir, que una obligación que empezó siendo de un sujeto deudor y un sujeto acreedor se convierte en una obligación de un sujeto acreedor y de una pluralidad de eh, sujetos pasivos o deudores. ¿Se entiende? Es decir, que Juan, con su fallecimiento, le transmitió su calidad, ¿sí?, de sujeto en ese vínculo obligacional o en esa relación jurídica obligacional que él había adquirido antes de su fallecimiento. ¿Me siguen? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿se En cortó? este, en, e- No, en este caso, los herederos se vuelven obligados solidarios entonces, claro, frente al nuevo deudor. exacto. No hay forma de que el causante deje claro, le saque esa obligación de deuda a los herederos. No, Mm. no, pero los herederos lo que pueden hacer es, cuando aceptan la herencia, aceptarla con beneficio de inventario. Quiere decir, se puede renunciar a la herencia, ¿sí? Entonces, si renuncio a la herencia, renuncio a ahí me pregunta Agustina. ¿Se puede renunciar a la herencia? Sí, se puede renunciar a la herencia, ¿sí? Pero también la puedo aceptar con beneficio de inventario. Quiere decir que solamente voy a aceptar o voy a asumir las deudas con lo que recibí eh, por parte del causante, ¿sí? Si No el se van a heredero renuncia, perdón, si renuncias a la renuncia, herencia, ¿a renuncia. quién le cobra el acreedor? Bueno, tendrá que ir contra la sucesión, ¿sí? Habrá que ver si hay otros herederos o si la herencia queda vacante y se podrá cobrar los bienes de la sucesión, ¿sí? O sea, los bienes van a ser de la sucesión. Profe, o sea, renunciás a la herencia, eh, o sea, y no aceptás ni las deudas ni los créditos, pero si Exacto. es en beneficio de inventario, ¿cómo sería? Con lo que vos tenés de créditos que te da, Con o lo que que, vos recibís de los bienes del causante, bueno, o sea, pagarás las deudas. Si queda un remanente, te lo quedarás, ¿sí? Y y si no, bueno, la- solamente pagarás podés- las tenés deudas que pagar, tenés que pagar la totalidad o podés pagarlo hasta donde vos llegues, crees que llegás con esos bienes. hasta donde lleguen los bienes del causante. Entonces, con beneficio de inventario. Lo que se busca es justamente que no haya una confusión de patrimonios, ¿sí? Eh, Porque si no se confunden los bienes del, del heredero, ¿sí?, con los bienes que recibe por la herencia, pero también se confunden las deudas, ¿sí? Los acreedores, pues igual eso lo vamos a ver, porque también puede suceder que el deudor tenga determinados deudores, perdón, acreedores, y que el heredero también tenga sus respectivos acreedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Si se confunden los patrimonios, los acreedores del heredero quedan en una situación de desventaja, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Igual no quiero que se compliquen Sí, tanto, profe.
Bueno, entonces, la transmisión de la calidad puede ser, entonces, por actos entre vivos o por disposición de última voluntad, como en ese caso. Por actos entre vivos va a funcionar a través de las figuras de la cesión del crédito o de la cesión de la deuda. Después, en esta materia, mucho más adelante, vamos a ver la transmisión de derechos que tiene que ver justamente con la cesión del crédito y la cesión de la deuda. Es decir, yo puedo transmitir un crédito que tengo y también puedo transmitir una deuda, ¿sí? A un tercero. Si tengo un crédito, bueno, se lo puedo transmitir a alguien que me lo compre, ¿sí? Puede ser a título oneroso o a título gratuito, eh, pero también puedo transmitir una deuda. Suponga, por ejemplo, el típico caso es el del plan de ahorro, ¿sí? Vieron que es muy común que pago, no sé, de 84.000 millones de cuotas, pago dos, ¿sí? Y vendo el plan. Bueno, ahí estoy transmitiendo una deuda, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo funciona, porque eh, no es que yo lo Porque si transmito. vendo el plan de ahorro, se puede vender el plan de ahorro. Si yo lo vendo, le transmito la deuda a la persona que me lo está comprando. Exacto, sí. Pero hay que ver cómo juega el rol ahí del acreedor, ¿sí? Porque eh, al acreedor no le es indistinto quién es el deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no sabe si el nuevo deudor va a tener bienes suficientes para hacer frente a la obligación. Pero bueno, después lo vamos a ver cuando veamos justamente los Pero montos. como en los planes de ahorro de los autos, el bien no te lo entregan, a menos, no sé, del sorteo. Ahí sí puede funcionar eso, No, pero igual de la cesión del plan de sí. ahorro, Lo porque que no pasa te es dan que, el objeto. a ver, hay que ver si se requiere el consentimiento o no. O sea, vos la sesión la podés hacer siempre, ¿sí? Lo que pasa es que eh, hay que ver en esos casos si te da o no el consentimiento para la sesión el, el cedido, claro, el cedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te da el consentimiento para la cesión, bueno, sigue el deudor originario sigue siendo deudor, ¿sí? Junto con el nuevo deudor. Si te da el consentimiento, el acreedor, bueno, en ese caso sí ya queda eximido de responsabilidad. Que la cesión la puedes hacer, la vas a hacer, ¿sí? El tema es si vos ya vas a quedar liberado como deudor originario o no, ¿sí? Y si haces una cesión de la deuda, en realidad lo que vos buscás es justamente eso, o sea, quedar afuera del nexo jurídico obligacional y que ahora este nuevo deudor pase a ocupar tu lugar, ¿ok? Bien, bueno, entonces, hasta acá estamos bien, está claro, ¿hay alguna duda? Algo que no haya Sí, profe, quedado. está claro. Bueno, vamos bien entonces con la materia. Sí. Sí, vamos entendiendo, profe. Bueno, eso es lo importante. Entonces, eh, vamos a avanzar con otro de los elementos de, de las obligaciones, que es la prestación. Vamos a introducirnos nada más y después seguimos en la próxima clase. Ya les había adelantado la clase pasada que cuando hablamos de la prestación, también se denomina contenido, ¿sí? Depende del libro por el cual ustedes estudien, lo pueden encontrar como la prestación o el contenido. La prestación ya la habíamos definido. ¿Alguien se acuerda qué es la prestación? Si yo le dijese a alguno de ustedes, estamos en el examen y la suerte de ustedes de esta materia depende que yo les pregunte qué es la prestación. Es el comportamiento tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Perfecto. Es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? Que puede ser de hacer, de dar o de no hacer. Exacto. La prestación, sí. La obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Pero no tenemos que confundir
la prestación o también denominada contenido del objeto. Son dos elementos diferentes. El objeto es el qué de la relación jurídica obligacional. Es aquello que reviste el interés del acreedor. ¿Sí? Entonces, en esa definición de es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, bueno, es justamente el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer lo que es o lo que va a revestir el objeto, ¿sí? Que es el interés o aquello que reviste el interés es el qué para el acreedor. Entonces, quizás es fácil en una obligación de dar poder diferenciar la prestación o contenido del objeto, ¿sí? Porque en una obligación de dar, en la cual yo tengo que entregar esta lapicera porque soy el deudor, bueno, eh, el comportamiento, la acción de la entrega, ¿sí? Es la prestación, ¿sí? Eh, y el objeto, ¿sí? Va a ser esta lapicera, porque esto es lo que reviste el interés del acreedor. La prestación va a ser mi comportamiento tendiente a satisfacer esto que es el interés del acreedor, la entrega de esta cosa. Quizás es más complejo cuando estamos hablando de las obligaciones de dar, perdón, de hacer o de no hacer, en la cual la acción, ¿sí? Ese comportamiento en la obligación de hacer va a ser justamente la prestación o el contenido. Cuando celebro un contrato de transporte para que me lleven de un lugar a otro, bueno, eh, el transportista, la línea, asume una obligación de hacer, ¿sí? ¿Cuál es la obligación de hacer? Bueno, justamente, o la prestación, ¿cuál es? Llevarme, ¿sí? De un lugar a otro. Pero ahí quizás nos cuesta identificar cuál es el objeto, ¿sí? En esa obligación de hacer. ¿Por qué? Porque la prestación está clara. Es el comportamiento del deudor, es decir, el traslado, de llevarme de tal punto a tal otro punto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el objeto? Bueno, ahí aparece un poco más Profe, complejo. usted había dicho del no hacer, por ejemplo, de abrir un local al lado del otro. Claro, sí. Ese es un ejemplo Ahí, de no hacer, ¿sí? claro. O sea, no abrir, ¿sí? La obligación consiste en no instalar un negocio del mismo rubro en un radio de 15 cuadras, 20 cuadras, 50 cuadras, lo que fuese, ¿sí? Eh, Fundamentalmente por un tema de competencia. Pero en este tipo de obligaciones, en las de hacer y en las de no hacer, es más difícil identificar cuál es el objeto. Yo se los voy a decir para que no den, bueno, Profe, en el ejemplo que diste recién sí, bueno, del tipo del sí, chofer, ¿cuál sería el objeto? bueno, ese es el tema. Eh, el objeto es la ventaja o la utilidad que se obtiene de la acción o de la omisión, ¿sí? Es decir, que va a abarcar las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. La ventaja o el objeto que se obtiene de la acción o de la omisión, ¿sí? En este caso sería que me acerque a tal lugar, que me Sí, lleve a tal lugar. llegar a mi trabajo en horario, ¿sí? Eh, Llegar al determinado lugar, llegar a la facultad, ¿sí? El objeto en ese tipo de obligación de hacer va a estar representado por esa ventaja o esa utilidad que se obtiene de la acción, ¿sí? Que se obtiene de la prestación del comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, que va a ser ese objeto. Sí, habrá que analizar en cada caso, no sé si es efímero, pero habrá que analizar en cada caso o tendrá que ser objeto de prueba cuál, digamos, era la utilidad eh, o la ventaja que se obtenía de la acción o de la omisión. En el caso de esto del transporte aparece como claro. En el caso de que si yo celebro una obligación a través de un contrato para que no me pongan un negocio, le compro a don Pepe la panchería frente al kiosco, perdón, frente al colegio número 52 por decir algo, ¿no? Eh, Porque es una mina de oro y nada, quiero hacer esa inversión, bueno, la ventaja o la utilidad de que él no me instale otro rubro, perdón, otro negocio, otro puesto del mismo rubro, bueno, va a estar dada justamente en que
no quiero la competencia, porque si él me instala otro puesto de panchos a una cuadra, todos los alumnos del Colegio 52 lo conocen a Don Pepe y le van a ir a comprar a él y no me van a ir a comprar a mí. Entonces, para eso no llevaba adelante ese negocio. Entonces ahí también la ventaja o la utilidad va a estar representada justamente en eso. ¿Sí? Perdón, ¿le puedo preguntar? Sí, ahí me pregunta Agustina, me dice que bueno, iba a un lado y la llevaron a otro. Bueno, eso es un incumplimiento del contrato. Sí, por supuesto, que lo puedes reclamar porque eh, es un incumplimiento del contrato. Tiene que ver con el contrato en sí mismo. Ahora sí, creo que Romina y alguien más levantó la mano. Sí. Tengo una duda. ¿Por Ah, qué es importante o para qué es importante diferenciar la prestación, el comportamiento del objeto en sí? ¿Por qué es necesario diferenciarlo en una obligación? porque vos lo tenés que ¿Para qué nos acreditar. O sirve? sea, porque vos tenés que acreditar que la obligación tiene todos estos elementos, que hay una prestación, pero que también hay un objeto, ¿sí? Porque si alguno de estos elementos de los que hablamos no está, no estamos frente a una obligación que sea válida, ¿sí? Todos los elementos tienen que estar dados. Tiene que haber sujeto, tiene que haber prestación, tiene que haber objeto y tiene que haber causa. Ok, bien, gracias. No de nada. Bueno, entonces, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. La próxima seguimos con los requisitos que tiene que tener la prestación, ¿sí? Para que estemos hablando de una prestación que sea válida. Me voy a Esperen que voy a sacar la grabación.